Buenas tardes. Oscar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los amigos de Córdoba por la invitación para participar en este curso de Oftalmo Córdoba 2020. El tema que les voy a manejar es otras formas de tonometría adicionales a las que les habló el doctor Bullón. Vamos a hablar del tonómetro de Pascal, del HORA y del Corbis ST. Para poder hablar de estos tonómetros es importante saber que en general todos los tonómetros que existen dan un estimado de la presión intraocular. Deben estos ser validados contra manometría, que es la manera de medir la presión intraocular real, porque se hace en tiempo real, y que se deben evaluar en ojos de diferentes edades, de diferentes características biomecánicas y biológicas. Cada uno de los tonómetros es susceptible de tener diferentes errores que son inherentes a la tecnología, porque los tejidos oculares varían en cuanto a la edad, en cuanto a la patología, incluso si el paciente tiene, por ejemplo, queratocono, se comporta muy diferente a un paciente que no tiene ninguna patología ocular. Es importante saber que la mayor parte de los tonómetros producen una deformación de la córnea y que la deformación de la córnea es proporcional a la presión intraocular, pero no solo a la presión intraocular. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema bastante. En primer lugar, los tonómetros de indentación como el SHOTS van a producir más deformación de la córnea que el tonómetro de aplanación como el Goldman. Eh, el, los tonómetros de no contacto como los neumotonómetros, de los cuales habló el doctor Bullón un poco antes, la deformación que se produce existe, pero es de muy corta duración y de una intensidad baja, de manera tal que el efecto a largo plazo de tomar la presión intraocular es menor que el que ocurre, por ejemplo, con tomar la presión con un tonómetro de indentación o con el de aplanación. Y esto me lleva a hablar un poco de lo que es la tonografía. Si ustedes recuerdan, la tonografía es para medir el flujo de salida del acuoso y se hace con un tonómetro de shots que está incorporado a un sensor que va marcando qué tanto va bajando la presión intraocular a medida que pasa el tiempo. Entonces, el hecho de que tengamos el tonómetro sobre la córnea produce un cambio en la presión intraocular y esa facilidad de cambio de la presión intraocular nos da una medición de qué tan fácil sale el humor acuoso de la cámara anterior hacia la malla trabecular. La mayor parte de los tonómetros hacen una medición indirecta y la manometría, en cambio, consiste en meter una cánula dentro del ojo y de esa manera medir la presión directamente en la cámara anterior del ojo. Por supuesto, una técnica invasiva no es fácil de utilizar en la clínica, pero como los tonómetros dependen de la deformación corneal, es importante hablar de la biomecánica corneal. La biomecánica corneal tiene implicaciones en la toma de la presión intraocular. Y esto puede también incluso tener implicaciones en la patología del glaucoma, debido a que muchas personas piensan que si la biomecánica corneal tiene una alteración, esto se va a ver reflejado en la biomecánica de la lámina cribosa y de su capacidad de deformación o de resistencia a la deformación, la cual por supuesto tiene una implicación directa con la alteración que pueda tener sobre las fibras nerviosas. La córnea es un compuesto que es complejo, que tiene propiedades elásticas y propiedades viscosas, y en conjunto se comporta como un tejido viscoelástico. Hay factores extracorneales que tienen que ver con la biomecánica, por ejemplo, la presión intraocular misma, la presión atmosférica, y eso va a ser un punto importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. También la tensión que ejercen los párpados, la tensión que ejercen los músculos extraoculares y la tensión ejercida por el músculo ciliar. Los músculos extraoculares son algo importante. Ustedes, si se fijan en la orbitopatía distiroidea, que encuentran esa fibrosis de los músculos extraoculares, es frecuente encontrar un aumento de la presión intraocular causada por los mismos músculos extraoculares, por su aumento de volumen, por su fibrosis e inelasticidad, la cual va a afectar la manera como se comportan los tonómetros y la presión intraocular. Y por supuesto, la córnea misma tiene factores que son importantes. El principal es el espesor corneal o grosor corneal central. Este es la variable que más fácilmente podemos medir en la clínica porque es muy común tener un topógrafo o un paquímetro en las clínicas de oftalmología que nos sirven para otras cosas, pero que nos dan una idea de qué tan rígida o blanda va a ser la córnea. Pero no es suficiente. De hecho, la densidad de las fibras de colágeno, qué tan entrecruzadas estén y qué tanta cantidad de enlaces cruzados tengan, van a modificar la manera como se comporta la córnea ante un estímulo de aplanación o de indentación, como ocurre con los tonómetros de Schultz y de Goldman. Esta es una histología de una córnea normal, en la cual tenemos un grosor aproximado de unas 500 micras del estroma corneal, alrededor de 50 micras del epitelio y unas 5 micras del endotelio corneal y de adhesivo. Y la biomecánica va a depender de cómo se distribuyen las fibras de colágeno y las laminillas de colágeno de la córnea.
En particular, los enlaces cruzados, que están representados aquí en naranja, van a determinar si el paciente va a desarrollar queratocono cuando hay muy pocos, o si el paciente va a tener una córnea muy rígida cuando hay enlaces corneales aumentados. Y esto es un factor que aumenta con la edad. No importa si el paciente tiene originalmente queratocono o una córnea normal, la córnea se va a endurecer porque van a aumentar los enlaces cruzados, los cuales tienen como función disminuir el desplazamiento entre una lámina de colágeno y otra lámina de colágeno. Es decir, que a medida que aumente la edad, esa deformación corneal se va a disminuir de manera natural, independientemente de cómo haya estado desde el punto de vista de nacimiento. Y por supuesto, el grosor corneal es importante porque nos hemos dado cuenta que para predecir qué pacientes con hipertensión ocular se van a convertir en pacientes con glaucoma, el grosor corneal nos permite evaluar como un factor predictivo que córneas menores de 555 micras tienen mucho más riesgo, 3 veces más, de desarrollar glaucoma en 5 años de seguimiento, como ocurrió en este estudio que se llama el OHTS. Realmente el grosor corneal no sirve para otras cosas, no se recomienda hoy en día usarlo para corregir la presión intraocular tomada con Goldman, pero sabemos que es un factor importante para saber cuál es la verdadera presión. Sin embargo, no nos permite hacer una corrección directa. La elasticidad se refiere a esa propiedad de algunos tejidos y algunos materiales para tener rigidez, es decir, qué tan rápido recuperan su forma después de que se les aplica una fuerza sobre ellos. La resistencia mecánica a esta deformación, en el caso de la córnea, va a depender tanto de la elasticidad como del grosor corneal. La viscosidad, en cambio, habla de cuál es la tendencia de que un líquido se resista al flujo. Mientras más viscoso sea un líquido o un material, es más difícil deformarlo. Pero además de todo, es interesante ver que la capacidad de recuperar su forma original va a ser mucho más lenta en los tejidos o materiales más viscosos. Y por supuesto la córnea tiene ambas propiedades, tiene propiedades elásticas y propiedades viscosas. Ya habíamos hablado de la elasticidad en el sentido de que es un factor que aumenta con la edad debido a que aumentan los enlaces cruzados y el deslizamiento entre las láminas de colágeno disminuye, pero la propiedad viscosa depende muchas veces de la cantidad de agua que tenga el tejido. Entonces, córneas con edemas corneales tienden a ser más viscosas y hacen que de alguna manera tarde más la córnea en recuperar su forma cuando hacemos una indentación. Recuerden cuando hacemos esa indentación en la piel de las personas que tienen edema de miembros inferiores por falla cardíaca o cualquier otra causa. Esa capacidad de que recupere la forma de la piel anterior a la indentación es básicamente hablar de una propiedad viscosa que depende de la cantidad de agua que tenga el tejido, en este caso de la piel, pero hablando de glaucoma y de córnea, estamos hablando de la cantidad de agua que tenga la córnea. Y cuando uno mide desde el punto de vista de un paciente vivo cómo se comporta la viscosidad de la córnea, tenemos un par de aparatos que lo miden. Uno de ellos, que es el ORA, mide la histéresis corneal, que nos dice cuánto se tarda la córnea en recuperar su forma normal. En esta gráfica estamos observando cómo un tejido perfectamente elástico se tarda al mismo tiempo en perder su forma que en recuperarla. Pero en el caso de los tejidos viscoelásticos vemos cómo rápidamente pierden su forma, pero al quitar la fuerza, la velocidad en la que se recupera la forma original de una pelota de caucho, una pelota llena de aire como de fútbol, va a ser mucho más lenta que la que ocurre en un tejido que es perfectamente elástico como el de la izquierda. Se han propuesto muchas fórmulas de corrección para saber cuál es la presión real con el tonómetro de Goldman y en general se basan en el grosor corneal. Pero resulta que la predicción que tienen estas fórmulas sobre lo que se compara con manometría intracameral es muy baja. Nos da una idea de que si la córnea es gruesa, la presión real va a ser más alta y que si la córnea es delgada, la presión real va a ser más baja. Pero no toman en cuenta cuál es la cantidad de hidratación de la córnea o del estroma corneal, y eso no se puede medir clínicamente de una manera sencilla. Por eso, si la córnea tiene un módulus de Young bajo o alto, como está en esta gráfica, que miden el módulus de Young, medido en pascales, en 19.000 contra una córnea de 58.000, fíjense cómo los cambios en grosor corneal producen más cambio en la tonometría de Goldman que en una córnea que tiene un módulus de Young bajo. Es decir, en córneas con más edema, con más agua dentro del estroma, vamos a tener un módulus de Young bajo y por lo tanto un grosor corneal que aumente, en este caso 200 micras, va a tener un aumento solo de 2 milímetros de mercurio en la tonometría de Goldman.
Mientras que en una córnea con poca cantidad de agua, ese mismo cambio de 200 micras puede representar casi 10 milímetros de mercurio de cambio en el error, por decirlo de alguna manera, de la tonometría de Goldman cuando se compara con una manometría intracameral. Entonces, esto nos lleva un poco a hablar de los neumotonómetros comunes y corrientes, donde se lanza un chorro de aire hacia la córnea, el cual llega a aplanarse. Se aplana de tal manera que la cantidad de luz que rebota en la córnea perfectamente plana, aquí está más allá de plana en esta imagen, va a ser mayor en el detector de luz. Aquí hay una fuente de luz, rebota la córnea en un espejo de córnea y lo detecta la luz. Y el detector detecta la cantidad de luz solamente en los neumotonómetros convencionales. Es decir, que si estamos en una cantidad de radiación infrarroja del 5% en condiciones basales, en el momento en que la córnea esté perfectamente plana, esta cantidad de radiación que llega al detector va a ser casi del 100%. Está generalmente alrededor del 85-95%. Y ese pico de iluminación o de reflejo de la luz infrarroja es lo que va a tomar el tonómetro como esto es el equivalente a la presión intraocular. Y eso nos lleva al Ocular Response Analyzer. El ORA es un neumotonómetro, pero que tiene algo muy interesante. Primero que nada, mide la presión intraocular del chorro de aire en el momento de inicio, cuando se aplana la córnea por primera vez, pero luego se deforma la córnea, toma esta forma cóncava, y va a pasar por un segundo momento de aplanación, el cual mide el detector de luz y va a decir, este es el segundo momento. La diferencia entre la presión del chorro de aire en el primer momento de aplanación contra el segundo es lo que llamamos histéresis corneal. Y va a ser más baja la histéresis, o menor diferencia entre uno y otro, mientras más blanda sea la córnea. Cuando la córnea es más rígida, la histéresis corneal empieza a aumentar de valores. Es decir, que la diferencia de valor entre la primera toma y la segunda toma va a ser cada vez mayor porque se mide en milímetros de mercurio. Y aquí tenemos una gráfica de lo que ocurre con el chorro de aire, que es la lámina, la línea roja, y la iluminación que llega al detector de luz. Pasa un momento en que la córnea está cóncava y toma la presión en un segundo momento, que es cuando la córnea está otra vez plana, y esta diferencia entre la presión primera y la presión segunda es lo que llamamos histéresis corneal. El ORA hacía una corrección de presión intraocular basada en la histéresis, lo cual reporta lo que se llama la presión intraocular G o equivalente a Goldman, y la corregida por histéresis, que es la C, la corregida. Y además reporta lo que se llama el factor de resistencia corneal. Y luego, con estos datos, podíamos hacer una predicción incluso se trataba de hacer una correlación entre qué tan fácil era que el paciente desarrollara glaucoma y que la histéresis estuviera baja. Y de hecho hay varios reportes, si ustedes los buscan, donde se determina que histéresis por debajo de 9 milímetros de mercurio tienden a estar relacionadas con mayor progresión del glaucoma de ángulo abierto. Y obviamente eso refleja que es una córnea más blanda, más hidratada, y donde el Goldman marca una presión más baja que la real. Y sin tener una correlación directa con lo que viene siendo el grosor corneal. Y esto nos lleva a un nuevo neumotonómetro, que es el Oculus Corbis ST, el cual significa Corneal Visualization Scheimpflug Technology, donde se combina un ORA, por decirlo así, o un neumotonómetro, con una cámara Scheimpflug, con un pentacam. Y esto nos permite medir la aplanación de manera directa. O sea, en vez de ver qué tanta luz se refleja desde la córnea de la luz infrarroja, lo que hacemos es directamente medir qué tanto se aplana el área de aplanación de la córnea durante el momento de la indentación. Y aquí están viendo un video del Corbis ST en acción, donde la deformación corneal en un ojo que tiene queratocono puede mostrar, además de la aplanación de la córnea, va a mostrar un mayor baile de la córnea. Fíjense en el ejemplo de abajo, cómo la córnea tiende a temblar, sobre todo en los bordes externos, comparado con ojos que no tienen queratocono. Y aquí hay un ojo que está operado de LASIK, donde el paciente realmente tiene la presión intraocular aparentemente en 12, pero al corregirse con la biomecánica corneal por el Corbis, se sabe que realmente está en 53. En esos casos donde operamos con LASIK y el paciente está haciendo una hipertensión ocular secundaria esteroides, el Corbis, al igual que el Pascal, puede darnos una medida de la presión intraocular que es independiente del hecho de que exista o no exista más agua en la córnea de la normal.
Aquí estamos viendo una córnea que tiene anillos intracorneales antes y después del implante, y vemos cómo hay un efecto de un cambio biomecánico de la córnea cuando se implanta un anillo eh, intracorneal para el manejo del queratocono. Así que el efecto que se manejaba como teórico de los anillos intracorneales para el queratocono se puede observar cómo tiene realmente un cambio biomecánico en el comportamiento corneal con el chorro de aire del Corbis. Y el Corbis nos va a mostrar diferentes parámetros. El disparo dura 30 milisegundos y manda el chorro de aire a 187 milímetros de mercurio. En el momento en que llega a contactar la córnea, apenas es de 90 milímetros de mercurio, la fuerza del chorro de aire. Y como la área de aplanación es variable, entonces medimos cuánto se aplana la córnea con el chorro de aire para calcular cuál es la presión intraocular de la neumotonometría. Es lo mismo que ocurría con el neumotonómetro común y corriente, pero en vez de medir la cantidad de luz que se refleja, se mide el área de aplanación. Y si ustedes recuerdan lo que les explicó el doctor Billon, el área de aplanación es fija en el tonómetro de Goldman, pero en los primeros tonómetros lo que medíamos era, con diferentes pesos, qué tanta área de córnea se aplanaba. Y esto es lo mismo que está haciendo el Corbis ST, pero obviamente con una tecnología mucho más precisa, porque no tenemos que poner tinta en el tonómetro y luego la tinta pasarlo a papel para medir el área de aplanación. El aparato es capaz de tomar 140 imágenes Scheimpflug durante los 40 milisegundos y hace un corte horizontal de 8.5 milímetros de la córnea. Estas imágenes permiten detectar no solamente la deformación de la córnea, sino también qué tanto se hunde el ojo con el disparo de aire, porque eso es algo que ocurre. Y aquí hay unas imágenes que ilustran cómo el aparato está en forma basal en la línea azul y la línea roja marca cuál es la posición final después del chorro de aire del ojo. El ojo se está desplazando como 500 micras hacia atrás con el chorro de aire. Y en parte esto ocurre por el chorro de aire y en parte ocurre porque hay una contracción involuntaria de los músculos extraculares, como un reflejo. Entonces el aparato mide el cambio de posición de la córnea total y se lo resta la indentación que ocurre para saber qué tanto se está desplazando y cuánto se está deformando la córnea. Y nos da estas gráficas de las cuales se deduce cuáles son la amplitud de la córnea, el tiempo de rebote y la velocidad. Y todo esto se convierte a una presión intraocular. La versión original del Corbis hacía una medición muy parecida al neumotonómetro, pero posteriormente, utilizando un modelo de elementos finitos, se desarrolló una fórmula de corrección que permitía eliminar los caracteres biomecánicos de la córnea medidos por el Corbis comparados con la edad de cada paciente, lo cual permitió desarrollar lo que se llama la presión corregida por biomecánica corneal. Esto es un avance comparado con lo que hacía el ORA, porque no depende solo de la histéresis corneal del ojo y del factor de resistencia corneal, sino que además aplica la edad. Y junto con eso y el grosor corneal se puede calcular una presión intraocular corregida que es mucho más exacta de la que estaba sacando el ORA. De hecho, parece ser que esto, aunque no se ha hecho una comparación directa, puede tener valores muy parecidos a lo que encuentra, por ejemplo, la manometría o el tonómetro de Pascal. Ahora, curiosamente, estos dos parámetros de la edad y la biometría y el grosor corneal se pudieron utilizar para desarrollar un modelo de corrección de tonómetro de Goldman, el cual les voy a presentar más adelante. ¿Por qué la edad resultó ser importante? Porque la edad por sí sola refleja un aumento progresivo de la rigidez corneal y escleral, y por lo tanto es como un reflejo o un resumen de lo que es la biomecánica corneal en un paciente que tenga o no tenga glaucoma. Ahora, una vez que se calcula una presión más parecida a la real, estos parámetros sirven para predecir incluso pacientes que van a desarrollar queratocono o una ectasia corneal después de aplicar un láser. Y existen estos parámetros que se llaman el CBI y el CBI-LBC, los cuales se están validando clínicamente para poder predecir qué pacientes están en más riesgo de desarrollar queratocono o una ectasia corneal después de un láser. Entonces, en este ejemplo, estamos viendo una combinación entre el Pentacam y el Corbis ST, donde se saca el Tomographic Biomechanical Index. A la izquierda ven los resultados del Corbis y a la derecha ven los resultados del Pentacam. Y fíjense cómo el índice del Corbis por sí solo nos está marcando posibilidad de queratocono, está en rojo, 0,79. En cambio, el Pentacam nos está diciendo que está en verde el BAT, el índice BAT, Bellin Ambrosio,
que está por debajo de 1.6, que es el límite, pero sin embargo, al combinarse con el Corbis, nos saca el TBI que está en rango anormal, 0.7. Es un paciente donde estamos observando un astigmatismo regular con un grosor corneal adecuado, pero que tiene un alto riesgo de desarrollar queratoconía y que posiblemente sea mala idea hacerle un LASIK. Aquí hay otro ejemplo todavía más marcado, donde estamos observando cómo el Corbis nos marca un CBI normal, el Pentacam nos marca un Bellin Ambrosio completamente normal, pero la combinación de los dos parámetros en esta córnea de 544 micras de grosor nos está marcando un TBI de 1. Es decir, estamos teniendo una córnea que fácilmente se va a deformar y desarrollar una ectasia si le realizamos un LASIK. Entonces, estas son cosas nuevas que se están aplicando tanto a nivel de los servicios de córnea como de glaucoma, pero que obviamente nosotros somos los que estamos dedicados a corregir los problemas que se presentan después de que el paciente ya tiene LASIK. Y ellos están tratando de hacer una labor en la cual previenen estas ectasias para que no tengan problemas refractivos nuestros pacientes operados de LASIK. Y por supuesto, esto me lleva a hablar del Pascal. El Pascal, el tonómetro de contorno dinámico, es un tonómetro que no produce planación de la córnea. Es de contacto, pero la medición que toma el tonómetro no se modifica por la biomecánica corneal ni por el grosor corneal, ni siquiera por la curvatura. Y esto ocurre porque la punta del tonómetro es cóncava. Si ustedes lo observan aquí en la imagen de la derecha, es como, tiene la forma de la córnea y de hecho tiene una curvatura que se adapta por modelaje de elementos finitos a cualquier queratometría que se encuentre entre 32 y 56 dioptrías de curvatura. Así que se adapta a la mayor parte de las córneas, incluso pacientes que tienen cirugías refractivas previas, queratotomías radiales, etc. Y el sensor está a nivel del material del sensor. Aquí estamos observando la zona de contacto. Usualmente suele ser de un tamaño medio, pero puede ser pequeña cuando la curva es muy curva, o más grande cuando la córnea es muy plana, o igual cuando la presión está alta va a ser pequeña y va a ser mayor el área de contacto cuando la presión no está tan elevada. Evita la distorsión de la córnea, porque es un prisma cóncavo. El radio de curvatura, ya les dije, se adapta a cualquier córnea prácticamente de las que se encuentran en la clínica, y el sensor piezoeléctrico mide directamente la presión intraocular captando la presión sistólica y diastólica 100 veces por segundo, de manera tal que estamos observando una curva de presión donde estamos midiendo constantemente la presión diastólica, sistólica, diastólica, sistólica, diastólica, sistólica, y esto nos permite medir la presión intraocular, cuánto sube la presión intraocular en sístole, lo que se llama la amplitud de pulso ocular, es decir, que este ojo pasa, en el ejemplo de 14.6 a 17.4 en sístole. Y esta es una variación normal. Una amplitud de pulso de 2.8 es normal y nos da una medida de calidad que nos permite saber si la toma es confiable o no. Si ustedes recuerdan, cuando toman la tomometría con Goldman, se puede observar esa pulsación ocular. Vemos cómo los mirillas se mueven y se acercan y se alejan entre ellas. Y esto depende de qué tan amplia sea la amplitud. Es más visible cuando la amplitud de pulso con el Pascal está alrededor de 5 milímetros de mercurio o más. Es decir, cuando no está normal la amplitud de pulso, cuando tiende a estar elevada, lo cual ocurre en pacientes con pseudoexfoliación, dispersión pigmentaria y cierres angulares. O incluso pacientes que tienen un glaucoma neovascular con presiones muy altas, pueden encontrar que el Goldman tiene esa pulsación marcada. Se realizan 100 mediciones por segundo, la medición se califica de 1 a 5, se aceptan mediciones de 1 a 3 como muy confiables, pero a veces, si el ojo está moviéndose demasiado, si el paciente tiene nistagmos, si el paciente no colabora, agarramos la presión de 4 o 5 con esa calidad, sabiendo que no podemos lograr nada mejor. Y puede ser incluso más confiable que la que toma el Gold. Entonces la presión elimina el efecto de la rigidez corneal, elimina la adhesión de la lágrima, elimina la fuerza posicional del tonómetro, que siempre es de 1 gramo de fuerza, igual a cuando colocamos el Goldman en la rayita del 1, de 10 gramos de fuerza, de 10 milímetros de mercurio. Y reporta presión diastólica, la amplitud de pulso y la calidad del acto. Hay un estudio muy interesante donde tomaron la tonometría con Pascal portátil en pacientes que iban para cirugía de facomulsificación sin glaucoma y la compararon con manometría. Lo que encontraron es que si la presión está alrededor de 15 milímetros de mercurio, el error del Pascal comparado con la manometría es de 0.02 milímetros de mercurio. Y cuando la presión está arriba de 35, el error es casi 2 milímetros de mercurio. Es decir, que el Pascal es capaz de dar una presión muy parecida a la manometría, independiente del grosor de la córnea o la cantidad de hidratación que tenga la misma. Y nosotros hicimos varios estudios comparando el Goldman con el Pascal. Aquí estamos viendo un estudio donde comparamos el Goldman
que marcaba 13.4 sin corrección, pero cuando corregíamos por el grosor corneal nos marcaba un poco menos. Y el, el ORA marcaba 17.7 cuando era la equivalente a Goldman. Fíjense la diferencia, que supuestamente estaba corrigiendo el ORA, eran 5 milímetros, y cuando era corregida por córnea, aplicando la histéresis corneal, como era tan baja en los pacientes que examinamos, aumentaba casi a 20, pero el Pascal nos marcaba alrededor de 18. Es decir, que en Ciudad de México estábamos encontrando en promedio 5 milímetros de diferencia entre un paciente que tomábamos la presión con Pascal o con Hora versus la presión que tomábamos con Goldman. Entonces, eso fue algo muy clave porque lo que está publicado en general no son diferencias tan grandes, son alrededor de 3 milímetros de mercurio. Y aquí estaban viendo lo que se llama la gráfica de Bland-Allman, que publicamos en International Ophthalmology hace unos años, donde ven que el promedio de diferencia entre un tonómetro de Pascal y el Goldman fue de 4.8 milímetros de mercurio. Y comparado con el hora corregido por histéresis, aquí está, la diferencia era apenas de 0.5 milímetros a favor, por decirlo de alguna manera, del hora. El hora marcaba un poquito más alta que el Pascal. Esta fue una diferencia de todos modos significativa por el número de pacientes. Ahora, era tan llamativo que dijimos, bueno, lo primero que pensamos fue, seguramente nuestros ojos hispanos, mexicanos, deben tener algún problema biomecánico y por eso la histéresis es tan baja y por eso la diferencia entre Pascal y Goldman es tan alta. Pero nos quedó la duda, ¿será que había alguna otra explicación? Y eso me lleva al último tema, que tiene que ver con la altitud y la tonometría. Hicimos una serie de estudios porque nos dimos cuenta que una vez llevé mi tonómetro de México a Barranquilla, que está casi a nivel del mar, y comparamos qué tanta diferencia había entre Goldman y Pascal en esa ciudad, y era mucho menor con el mismo aparato que estábamos usando en los dos sitios. Entonces, algo tiene que estar pasando raro. Y lo que estaba publicado en un estudio que hicieron allá fue una diferencia de 3 milímetros de mercurio versus aquí que nosotros encontramos casi 5. Así que esta frase de Donald Rumsfeld nos tiene que hacer pensar bien. Hay conocimientos que son conocidos, que son las cosas que sabemos que sabemos. Hay conocimientos de lo que es desconocido, cosas que sabemos que existen pero que no sabemos cuáles son. Y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y yo creo que esta era una de esas cosas que nadie sabía, que no sabíamos, y era justamente la relación entre presión atmosférica y tonometría. El primer estudio que hicimos lo hicimos en un congreso de oftalmología, un congreso de glaucoma que se hizo en Acapulco. Invitamos a varias personas que estaban asistiendo, entre oftalmólogos, residentes y representantes médicos, a tomarles la presión con Perkins, con Pascal y tomarle el grosor corneal. Y encontramos que a esas mismas personas les volvíamos a tomar la presión a nivel de Ciudad de México. El grosor corneal cambió una micra, o sea, realmente no cambió. Después de un mes de adaptación, encontramos que la presión con Pascal era de 16.1 milímetros a nivel del mar y 15.9 en México. Es decir, que el Pascal marcaba la misma presión en las mismas personas en condiciones diferentes de presión atmosférica. Pero el Perkins mostraba 2 milímetros menos en Ciudad de México comparado con Acapulco. Entonces ya como que esto nos está hablando de una tendencia a que la aplanación aplana más cuando estamos en Ciudad de México que cuando estamos a nivel del mar. Es decir, que la presión atmosférica está afectando la manera como funciona el tonómetro de Pascal, el tonómetro de aplanación, como el Goldman o el Perkins. Y aquí está el Bland-Allman, a nivel del mar era casi 3 milímetros, y en Ciudad de México era casi 4.3. Entonces, esto es lo que les muestro en la gráfica de Bland-Allman. Concluimos que no era muy confiable utilizar el tonómetro de Goldman para los mismos pacientes que viajaban entre Acapulco y México o cualquier otra ciudad a nivel del mar. Y que el Pascal era más consistente para medir la presión intraocular en las mismas personas que no tenían glaucoma, ninguna de ellas. De hecho, sí encontramos algunos pacientes con glaucoma, algunos oftalmólogos con glaucoma, pero ellos no están incluidos en el estudio, simplemente los citamos a otra cosa. Y luego en Ciudad de Querétaro, que está a 1032 metros sobre el nivel del mar, conseguimos prestada una cámara hiperbárica y agarramos a varios oftalmólogos, residentes y trabajadores del hospital donde estaba en Querétaro y empezamos a aumentar la presión atmosférica dentro de la cámara hiperbárica para simular que íbamos llegando de una atmósfera de Querétaro a 1.25, que era equivalente al nivel del mar, dentro de la cámara hiperbárica, con una lámpara de hendidura y con tonómetro de Goldman, porque nos criticaron que habíamos usado Perkins, que se podía tener más variabilidad. Así que bueno, dijimos, bueno, va, pero con Goldman. Y lo que encontramos fue lo mismo. Al principio las diferencias fueron mayores, pero a medida que aumentó la presión atmosférica, la diferencia de que pasó de 4 milímetros de mercurio a 1000 metros sobre el mar pasó a 2.5 milímetros de mercurio cuando se hacía a nivel del mar.
Entonces, de nuevo, vemos cómo el tonómetro de aplanación, el Goldman en este caso, marcaba presiones cada vez más altas mientras mayor fuera la presión atmosférica. Y sacamos otras conclusiones adicionales e incluso llegamos a sacar una fórmula de corrección donde vimos que cada 673 metros sobre el nivel del mar aumentaba 1 milímetro de mercurio la diferencia entre Goldman y Pascal. Es decir, que estamos hablando que si un paciente de ustedes de Buenos Aires le toman la presión en 13, en Córdoba, que tiene 500 y pico de metros más sobre el nivel del mar, la presión va a ser 14 del mismo paciente que no tenga glaucoma, que tenga todas las condiciones normales, y simplemente de 13 va a pasar a 12 por el simple hecho de haber cambiado de altura sobre el nivel del mar. Entonces es algo muy importante. Y de hecho a nivel Caracas, donde está mi colega Yucayo, el doctor Billón, probablemente la diferencia sea de 2 milímetros de mercurio, porque estamos hablando de que esa ciudad está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces imagínense ustedes en Ciudad de México, que estamos casi a 3000 metros, pues las cosas se hacen todavía más marcadas. Por eso se puede explicar la diferencia de casi 5 milímetros entre Goldman y Pascal. Así que consideramos y publicamos que la altitud era un nuevo factor que teníamos que tener en cuenta al tomar tonometría de aplanación y que incluso podía ser importante tenerlo en cuenta cuando se hicieran estudios multicéntricos, donde agarráramos pacientes de Buenos Aires mezclados con pacientes de Córdoba, con pacientes de Caracas, con pacientes de Ciudad de México, con pacientes de Denver, por ejemplo, donde se usara como el gold estándar el tonómetro de Goldman. Y esto nos llevó a un tercer estudio. El tercer estudio era ya como de comprobación, donde hicimos un metaanálisis agarrando todos los estudios que conseguimos publicados comparando Goldman contra Pascal. Lo que encontramos lo que hicimos fue buscar el centro donde se hizo cada estudio y ver cuál era la altura sobre el nivel del mar de cada uno de esos hospitales, clínicas, consultorios, en fin. Y según eso hacer un factor de corrección. Encontramos 270 estudios que pudimos incluir, publicados hasta marzo del 2016. Encontramos 5 grandes grupos de pacientes donde se compara Pascal contra Goldman, los pacientes sin glaucoma ni nada, ojos normales, pacientes con glaucoma, con queratocono, con cirugía refractiva y con trasplantes de córnea. Se incluyeron 25.553 ojos de 21.000 pacientes y se ponderaron por el número de ojos dentro de cada uno de los grupos en cada uno de los estudios. Desarrollamos modelos lineales generalizados multivariados utilizando la altitud, la edad y el grosor corneal. Inicialmente incluso usamos la presión atmosférica, pero como la presión atmosférica es derivada de la altitud, entonces dejamos la altitud para simplificar las cosas. Y encontramos que en ojos normales y en ojos de otras patologías se comportan un poco diferentes. Los ojos que no tienen glaucoma, había un aumento de 1 milímetro de mercurio por cada 700 metros sobre el nivel del mar de manera significativa, y que bajaba la diferencia entre Goldman y Pascal por cada 45 micras de grosor corneal. Es decir, mientras más gruesa sea la córnea, el Goldman y el Pascal marcan casi la misma presión. Mientras más arriba sobre el nivel del mar, más va a ser la diferencia entre un tonómetro y otro. En ojos con glaucoma pasa lo mismo, pero la diferencia de 1 milímetro de mercurio ocurre cada 536 metros. Es decir, que si es un paciente con glaucoma, la altitud no afecta tanto como con un paciente que tiene glaucoma. Si el paciente tiene glaucoma y no sabemos si es por el tratamiento o por el simple hecho de tener glaucoma, 1 milímetro de mercurio hay que sumarle al Goldman por cada 500 metros sobre el nivel. Es decir, que en Córdoba sí encontramos esa diferencia entre 13 y 12, porque el paciente tenga el glaucoma, por el simple hecho de tener ese diagnóstico. Y el grosor corneal sigue la misma relación. Mientras más gruesa, menor diferencia entre un tonómetro y otro. Pero la diferencia fue de 66 micras. Les recuerdo que fue 45 en ojos normales, pero se necesitan 66 micras adicionales de grosor corneal para que el Goldman empiece a marcar un mayor error. Esto seguramente es un reflejo de que las córneas del paciente con Goldman, con glaucoma, se comportan diferente, tienen una biomecánica corneal diferente a los pacientes que no tienen glaucoma. Y por supuesto, vienen los otros ojos, los ojos con queratocono. Encontramos que existe la diferencia, pero se necesitan casi 1200 metros para que ocurra un cambio de 1 milímetro de mercurio. Y en este caso, la disminución de 1 milímetro de mercurio ocurre por cada 29 micras. Son córneas que son delgadas, que además son ectásicas, que tienden a tener una dilatación diferente a las córneas normales, y por eso, en vez de ser tan importante la altura, el grosor corneal se hace más importante para modificar las tonometrías de Goldman comparadas con Pascal. Y aquí obviamente lo que estamos haciendo es equiparar la tonometría de Pascal con la manometría. Porque existen 35 estudios de manometría contra tonometría en toda la historia de la tonometría de los últimos 40 años,
pero existen 300 estudios comparados con pascales. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si el pascal lo tomamos como si fuera el gold estándar, como si fuera igual a la manometría? Y esa fue la razón de este diseño de estudio. Y fíjense lo que ocurrió en los pacientes que tienen trasplantes. Estos incluyen QPPs, trasplantes endoteliales y trasplantes de membrana de Descemet. Y aquí, en vez de bajar, aumentaba la diferencia por cada 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y aumentaba 1 milímetro de mercurio por cada 143 micros. O sea, la altitud se porta de manera inversa a lo que ocurre en córneas normales. Y el grosor corneal se porta igual, pero la cantidad de cambio por cada cambio en grosor corneal es menor. Y la explicación que nosotros quisimos entender es que son córneas que tienden, algunas de ellas van a tener un edema que puede ser clínicamente significativo o puede ser un edema relativo. Es decir, que la córnea en el paciente original de pronto tenía 500 micras y en el paciente del trasplante tiene 600 micras, que sigue siendo una córnea funcional, transparente, que se puede refractar y da una buena agudeza visual, pero no es la misma córnea que tenía el paciente original con él. Se comporta diferente, tiene una cantidad de agua diferente. La cantidad de células endoteliales baja por todos los trasplantes de córnea y seguramente esto explica este comportamiento tan diferente comparado con otros pacientes. Y algo muy interesante, en los pacientes con queratocono, resulta que en ellos, en el paciente operado de refractiva, en ellos, eh, el grosor de la córnea después de la cirugía va a depender de qué tanta refracción tenía antes. Y de repente, la edad y el grosor corneal dejan de ser dependientes el uno del otro. Y por esa razón, en estos ojos encontramos tres variables importantes. Uno, la altitud sobre el nivel del mar, y aquí también se comporta como los trasplantes. Baja la diferencia entre los tonómetros por cada 400 metros sobre el nivel del mar. Baja la diferencia entre los tonómetros por cada 36 micras adicionales de grosor y aumenta por cada década de vida. O sea, de alguna manera, los pacientes que tienen este tipo de cirugía refractiva, como va aumentando el grosor, la rigidez corneal, esta década, cada década adicional de rigidez corneal va a implicar un aumento de 1 milímetro de mercurio comparado entre Goldman y Pascal con lo que hubiera sido un paciente de 10 años más joven. Esto también es un hallazgo interesante. Y de estos modelos lineales se pueden derivar fórmulas de corrección que son aplicables a diferentes alturas, grosores corneales y edad. Esto coincide con lo que se encontró con el factor de corrección del Corbis, de la presión intraocular corregida biomecánicamente, y en ese modelo asumían una presión atmosférica a nivel del mar y luego lo validaron a 500 metros de altitud. Y les dio una cosa que clínicamente funciona muy bien. Pero nadie dijo, bueno, en el modelo usamos una atmósfera y aquí estamos usando un poquito menos de una atmósfera. Y eso no se incorporó directamente en el modelo, pero lo que estamos encontrando con el Corbis es muy parecido al Pascal. Conclusiones, vale la pena tener uno de estos aparatos, el Corbis, el Pascal, para la práctica diaria de la oftalmología, en particular si uno se dedica al glaucoma o si se dedica a la cirugía refractiva. Yo creo que el Pascal es más útil porque hoy en día que tenemos el problema del COVID, que ya lo mencionó el doctor Bullón, es peligroso utilizar tonómetros de aire porque no sabemos qué tanto se dispersan los virus de la superficie de la película lagrimal hacia el resto del ambiente, así que nos podemos afectar a nosotros y otros pacientes que lleguen después. Y es útil utilizar los tonómetros de puntas de un solo uso. El Pascal tiene un capuchón, un plástico de silicona muy delgado que en teoría se debe cambiar entre un paciente y otro. El Iker es otro ejemplo de un tonómetro donde se cambia la punta entre un paciente y otro y esto va a reducir el riesgo de que nosotros seamos transmisores del COVID. Y también podemos utilizar algunas soluciones superoxidantes que tienen la ventaja, hay una que se consigue en México que se llama microdacin que tiene esta composición donde hay una combinación de derivados de cloro, derivados de agua oxigenada, que mata el coronavirus de una manera muy eficiente y todas las bacterias y demás virus también, pero que hemos encontrado que la principal ventaja que tiene es que no es tóxica, así que si lo aplicamos sobre el tonómetro, por alguna razón se nos olvida secarlo, pero lo ponemos sobre la córnea, a la córnea no se le cae el epitelio, cosa que nosotros, por supuesto, desde que estamos aprendiendo oftalmología hemos visto 1500 veces con el alcohol, ¿no? El momento de limpiar el termómetro de Goldman, el cual funciona muy bien para matar el virus, pero tiende a ser muy tóxico para el epitelio corneal. Y los termómetros que no recomendamos tanto son los
neumotómetros en general, el ORE y el CORVIS, precisamente por lo que decíamos que no sabemos qué tan lejos pueden llegar los virus cuando se dispersa el chorro de aire de la película del animal. Ahora, para que estas nuevas fórmulas de corrección tengan algún valor, se requiere un estudio prospectivo con miles de pacientes y usar estas tres variables, sabiendo el diagnóstico del paciente, y de esa manera ver si nos predice la tonometría de Goldman, cuánto equivaldría a la que sería con Pascal o con manometría. Pero por supuesto, aunque están aquí las fórmulas, esto más práctico sería tener un tonómetro de Goldman o un Corbis ST disponible para cuando hagamos un estudio clínico. Fíjense que algo que hace poco, justamente como que me hizo caer en cuenta de la importancia de esto, fue que un laboratorio, que no voy a mencionar, me contactó para ayudarles a terminar un estudio donde les dan pacientes con presiones arriba de 21 sin tratamiento para poderles aplicar su medicamento, que ya sabemos que funciona y todo, pero el problema fue reclutar pacientes con presiones arriba de 21 aquí en Ciudad de México. O sea, no se consiguen. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos pacientes que aparentemente tienen presiones normales, ¿sí? Y lo que realmente tienen es un problema con el tonómetro, donde está marcando una presión muy baja, y no nos permite meterlos al protocolo porque el Goldman está marcando una presión de pronto de 16 cuando la presión con Pascal está en 21, 22 o 23. Entonces, eso es algo que limita la cantidad de pacientes de ese mismo estudio multicéntrico donde hay montones de pacientes incorporados en Buenos Aires, curiosamente, pero que del mismo estudio, del mismo diseño y todo lo demás no se pueden meter por el simple hecho de estar seguramente en Ciudad de México. Les agradezco la atención y creo que ahora seguimos para una serie de comentarios aquí con mi tocayo, el doctor Bullón desde Venezuela. Excelente, Oscar, como siempre. Básicamente, yo quería Muchas gracias. comenzar esta discusión o más conversación en qué es lo que haces tú actualmente con tu paciente que tiene una sospecha de glaucoma y qué tonómetro usas de rutina. Esa es una buena pregunta y te lo puedo confirmar fácilmente. Yo uso el tonómetro de Pascal todo el tiempo. O sea, a veces no lo puedo usar. Si el paciente está en silla de ruedas, si es un niño, si se mueve demasiado. Oye, eso es una labor de convencimiento que a veces no vale la pena hacer. En esos casos, pues, tenemos el Goldman, tenemos el Iker, así que nos vamos a alguno de estos tonómetros. En general, el Iker se me hace incluso más útil que el Goldman para pacientes que son difíciles de tomar la presión con Pascal, pues generalmente tampoco son fáciles de tomar la presión con Goldman. ¿Sí? Entonces me voy al Iker porque sé que el Iker y el Pascal tienen una correlación mucho mejor que la que tienen el Pascal y el Goldman, por lo menos a nivel de Ciudad de México y de alturas como aquí donde estamos en Apan Hidalgo, estamos a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Aquí tienes tu casa también para cuando quieras venir con Claudio. Claro, gracias. Y entonces, y la otra cosa que quería comentar justamente es porque el Goldman sigue siendo el gold estándar, pues, o el parámetro de oro, pues, la prueba de oro. Y yo creo que todos estos tonómetros, por cuestiones de costo, de comercialización, no están disponibles en todos los lugares donde nosotros podamos tener la práctica nuestra. Entonces es importante que cada quien conozca las limitaciones que tiene el Goldman y cuáles son los factores de error y variación que puede haber con su uso. La otra cosa que quería que comentaras algo es la importancia del grosor corneal en estos casos. Perdón, discúlpame, perdí la conexión ahorita. Sí, que quería que comentaras la Contra el importancia del precio, ¿no? grosor corneal. Sí. Bueno, yo creo que, fíjate, mandamos este artículo del metaanálisis al Journal of Glaucoma apenas hace, no sé, como un mes o algo así. Así que no es como, no está en este momento validado como para que la gente diga, bueno, vamos a probarlo, ¿no? Yo creo que van a ser útiles estas fórmulas para hacer correcciones de Goldman, sobre todo porque tú vas a decir, bueno, yo estoy en Caracas, le tengo que sumar 3 o 4 o 2 o lo que te dé la fórmula para este paciente con tal grosor corneal y tal edad, que tiene glaucoma, que no tiene glaucoma. Sí, puede ser útil. Pero es mucho mejor usar un Pascal, porque realmente no tienes que preocuparte por la altura sobre el nivel del mar, por la presión atmosférica, por el grosor corneal ni la biomecánica.
Entonces puede ser mucha mejor idea. Y el Corbis se me hace fantástico, pero yo creo que puede tener los mismos problemas con la altura sobre el nivel del mar, porque sin saberlo, no soy ingeniero ni soy consultor de óculos ni nada, el aparato tendría que estar como calibrado para esa altura sobre el nivel del mar para que la fórmula de corrección biomecánica funcione adecuadamente. Ahora, claro, hay una gran diferencia de precio entre el Goldman, que vale $1,200, y el Pascal, que vale 4,000, y el Iker, que vale 4,000, y el Ora, que vale 20,000, y el Corbis, que vale $45,000. Entonces, Exactamente. si yo me dedico a operar pacientes de refractiva, me compro el Corbis. ¿Por qué? Porque me permite evitarme problemas, me permite tomar una presión confiable, etc. Pero si me practico de otro tema, yo creo que el Pascal es mucho más práctico porque realmente no me sube mucho el costo. O sea, $4,000 es mucho mejor, mucho más confiable. Y los otros $4,000 me los gasto en el Leica. ¿Y por qué razón? Porque cualquier persona que se dedique a glaucoma va a ver niños con glaucoma y niños con sospecha de glaucoma. Y el Leica es una maravilla. El Leica para estos pacientes realmente es fantástico. Incluso nos Fabuloso. permite hacer curvas de presión en casa, donde agarramos el aparato que nos costó $4,000 y se los prestamos con todo el dolor del alma de nuestros papás para que le hagan una curva de presión de 24 horas a sus niños. Y de repente un OCT, un nervio sospechoso, con un campo que no es confiable, se nos convierte en un caso real de glaucoma juvenil porque nos dimos cuenta que el paciente está haciendo picos en la casa, cosa que no habíamos podido detectar en el consultorio en 3 o 4 consultas. Entonces creo que es un instrumento muy útil porque no requiere anestesia, la punta es desechable, bueno, el niño lo tolera de una manera increíble, así que vale la pena. Yo creo que si yo me dedico al glaucoma, necesito invertir en un Iker, definitivamente, y al menos en un Pascal. O sea, si tengo los otros $4,000 2 años después de iniciar mi práctica, que es lo que me tarda en ahorrar ese dinero, yo creo que vale la pena comprar un Pascal también. Y claro, si tenemos en el mismo equipo gente que se dedica a córnea, que gana millones y millones de dólares más que nosotros, pues que se compren el Corbis y nos los presten cuando necesitemos saber algo de nuestra presión ocular. Excelente. Bueno, no sé si quieres hacer algún comentario final y de verdad yo quiero agradecer al comité organizador de Oftalmo Córdoba 2020 por habernos dado la oportunidad de conversar sobre tonometría a ti y a mí en este momento. Muchas gracias a todos y Oscar, termina Bueno, muchas gracias a ti el último por comentario. aceptarme la invitación. Muchas gracias a nuestros amigos en Argentina, en Córdoba 2020. La verdad es que este es de esos temas fascinantes que parece que todo está dicho y resulta que la mitad de las cosas realmente no se saben a fondo. Espero que se animen a usar más de estos aparatos, a que nos cuenten sus propias experiencias con respecto al uso de estas tecnologías. Y le agradezco a Javier, que es el R1 que se encargó de la filmación del día de hoy, para coordinarnos al doctor Villón y a mí, para que ustedes tengan la oportunidad de ver nuestras opiniones y nuestras experiencias con estos equipos. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos pronto si Dios quiere. Buenas noches a todos, gracias.